Hola amigos. Creo que ya os habréis dado cuenta, que en la falsimedia occidental, prácticamente han desaparecido las noticias relacionadas con Ucrania. Esto no puede tener más explicación, de que son conscientes que la OTAN ha sido derrotada. Pero también tendrá que ver el que no quieran asustarnos a los ciudadanos por lo que puede pasar de ahora en adelante, ya que Rusia ha puesto en armas un ejército de 3 millones de soldados para luchar contra la OTAN en esta descolonización que ha comenzado. En Ucrania al parecer el régimen de Zelensky se está derrumbando por momentos y puede haber cambios en la cúpula, y atentos a las noticias que llegan sobre la nueva pandemia que se puede avecinar. Ya hay casos que se sepan de neumonías en niños, en Estados Unidos, y Alemania, y en China en Shanghái parece que ya están haciendo controles en los aeropuertos. Una muestra palmaria sobre la nueva forma de colonización moderno que Occidente está ejerciendo en el planeta, la tenemos en Taiwán, que no olvidemos que es una provincia de China reconocido como tal en las Naciones Unidas. Por lo tanto es territorio chino que la OTAN ya ha colonizado económicamente, hasta el punto de que en Estados Unidos consideran a Taiwán como de su propiedad. Y la están armando hasta los dientes, porque además, para Estados Unidos perder Taiwán supondrá un golpe letal porque tienen ahí su principal proveedor de chips, por lo cual dado el proceso de descolonización mundial que ha comenzado, la guerra entre China y Estados Unidos está servida. En Washington actualmente tiene lugar una discusión sobre la necesidad de más inversión, para impedir que China se ponga al día en semiconductores de última generación. Y ayer una funcionaria de Estados Unidos dijo lo siguiente: no podemos permitir que China se haga con estos chips. Y punto. Declaró la funcionaria este sábado en el Foro de Defensa Nacional Reagan, en Simi Valley, California. Vamos a negarles nuestra tecnología más avanzada, subrayó. Sé que hay directores generales de empresas de chips en esta audiencia que se pusieron un poco de mal humor conmigo cuando hice esto porque están perdiendo ingresos, indicó. Así es la vida. Proteger nuestra seguridad nacional importa más que los ingresos a corto plazo, aseveró. No fabricamos chips de vanguardia en nuestro territorio, todo lo hacemos en Taiwán, dijo la funcionaria. Sobre el ejército ruso, se está hablando mucho estos días porque Rusia ha revelado el nuevo tamaño de su ejército, señalando que el presidente Putin firmó ayer una orden ejecutiva para aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas en 170.000 nuevos miembros con carácter inmediato. Dice el comunicado del Kremlin que esta medida es en respuesta a la expansión de la OTAN y a la concentración de tropas del bloque liderado por Estados Unidos frente a Rusia. La orden fija el tamaño de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en 2.209.130 efectivos, de los cuales 1.320.000 estarían en armas. Estas cifras no incluyen a las más de 450.000 personas que han firmado contratos de alistamiento con el ejército ruso a lo largo de este año 2023, que están en una categoría separada de soldados profesionales y reclutas llamados a cumplir su servicio obligatorio. Tampoco se incluye a los 300.000 reservistas llamados a filas el otoño pasado, debido a la naturaleza cambiante del conflicto de Ucrania. En total, Rusia acumuló 2.959.100. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду Победы готовы. Министр обороны генерал армии Шойгу. Вольно! Estimados ciudadanos de Rusia, queridos veteranos, compañeros soldados y marineros, sargentos y sargentos mayores, alféreces y alféreces de navío, compañeros oficiales, generales y almirantes. Les felicito por el Día de la Victoria, una fiesta cuya grandeza determinó el propio pueblo, con su proeza sin precedentes para salvar a su patria, su contribución heroica a la derrota
del fascismo. La victoria sobre esta fuerza totalitaria para siempre quedará en la historia de la humanidad como un triunfo de la vida contra la muerte y la barbarie. Tenemos que recordar que la victoria fue lograda por víctimas insuperables, que la guerra se llevó millones de vidas. Esta tragedia no pudo ser prevenida por una actitud permisiva ante la ideología de superioridad y por la disparidad de las naciones del mundo. Esto les permitió a los nazis a decidir el destino de otros pueblos, a desatar una guerra más sangrienta de la historia, avasallar y poner al servicio de sus objetivos mortíferos casi todas las naciones europeas. Los nazis dirigieron sus golpes más fuertes contra la Unión Soviética, pero no hubo y no habrá fuerza que pueda con nuestro pueblo. Luchó a muerte para defender su tierra natal. Cumplió con una misión que parecía imposible. Logró expulsar al enemigo donde entró a nuestra tierra. Derrotó el nazismo y puso fin a sus atrocidades. Nunca olvidaremos que la victoria de Europa y la paz en el mundo fue conquistada precisamente por nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Los mariscales y los soldados rasos del ejército soviético, los combatientes en el frente y los trabajadores en la retaguardia, los ancianos y niños, gente de diferentes profesiones y naciones, con gran paciencia lograron superar las graves pruebas de la Segunda Guerra Mundial. Sin dormir y sin descansar, trabajaron en los hospitales y en las plantas. Superaron el frío en el frente, protegieron a sus compañeros del frente. Entendían que cualquier combate podía ser último para ellos. Perecían sin saber que lograrían la victoria, pero hicieron todo lo posible para acercarla. Hoy inclinamos las cabezas ante la memoria de todos quienes no volvieron de esta guerra, ante la memoria de los hijos, hijas, padres, madres, abuelos y bisabuelos, esposos y esposas, hermanos, hermanas, amigos del frente, parientes. Recordamos a los veteranos que ya no están con nosotros. Se guarda un minuto de silencio. Queridos amigos, la fiesta del 9 de mayo la conmemoramos en todo nuestro enorme país, en cada familia. Ninguna de estas familias fue salvada de esta guerra, pero ante todo rendimos homenaje a los veteranos. Lo hacemos sin ocultar las lágrimas y sin escatimar en las palabras de respeto y agradecimiento. Sentimos nuestra fraternidad con todos quienes lucharon en esta guerra y les decimos que nunca sentirán vergüenza por nosotros. El soldado ruso, hoy como antes, está listo para cualquier hazaña, para cualquier sacrificio en aras de su pueblo y de su país. 30 fuerzas militares, que según los analistas internacionales sería el mayor ejército del mundo, ejército que duplica la fuerza de tropas estadounidenses de 1.395.350 y supera las de la República Popular China que ascienden a 2.035.000. Pero sigamos con el comunicado del Kremlin que dice que el crecimiento del ejército se producirá por etapas y comenzará con aquellos miembros del servicio que se alistaron en el servicio por contrato,
que desde principios de 2023, más de 450.000 personas han firmado contratos de alistamiento con las Fuerzas Armadas rusas, según el vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional, Dmitry Medvedev. Los soldados contratados son una categoría separada de los soldados profesionales y los reclutas llamados para su servicio obligatorio, que constituyen la mayor parte del ejército ruso. Moscú también llamó a unos 300.000 reservistas el otoño pasado, debido a la naturaleza cambiante del conflicto de Ucrania. Vladimir Putin, significativamente también señaló que Estados Unidos ha anunciado la intención de reemplazar 200 de sus bombas nucleares actualmente desplegadas en Europa y en Turquía por nuevas armas para finales de 2025, por lo que ampliar el tamaño del ejército ruso es un paso prudente teniendo eso en mente, señala el comunicado. Putin dijo que el gobierno ruso recibió instrucciones de asignar al Ministerio de Defensa los fondos necesarios para ejecutar la orden, que entró en vigor tras su publicación, anulando el decreto de agosto de 2022 sobre el tamaño de las Fuerzas Armadas. Y qué casualidad, resulta que al conocerse esta noticia, en el mismo foro de California donde se habló de los chips de Taiwán, resulta que el Pentágono dice que el ejército de Estados Unidos es la fuerza de combate más letal de la historia de la humanidad. El secretario del Departamento de Defensa considera que solo Estados Unidos puede proporcionar el tipo de liderazgo que exige este momento. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró que los problemas de nuestro tiempo no harán sino agravarse sin un liderazgo estadounidense fuerte y firme. Durante su intervención este sábado en el Foro de Defensa Nacional Reagan en California, el jefe del Pentágono sostuvo que solo un país en la Tierra puede ofrecer el tipo de liderazgo que exige este momento, y ese país, según él, es Estados Unidos. Austin abogó por que la Casa Blanca mantenga una postura firme ante posibles amenazas, y recalcó que el mundo construido por el liderazgo estadounidense solo puede ser mantenido por el liderazgo estadounidense. Joder, si no lo veo no lo creo, todavía se aferran con más fuerza a su hegemonismo, esto no tiene remedio posible. El tema Ucrania parece que se le empieza a atragantar a la Unión Europea. Ayer en París, franceses, rusos, serbios y polacos se manifestaron en apoyo a Donbass, que a nadie se le escapa que es un eufemismo, ya que es lo mismo que decir que se manifestaron en apoyo a Rusia. Y ocurrió algo alarmante para la Unión Europea. Los representantes de Francia, Rusia, Serbia y Polonia se reunieron en el Campo de Marte, cerca de la Torre Eiffel, donde participaron en una acción de apoyo a la población de Donbass. Pronto llegaron corriendo al lugar ucranianos con sus banderas amarillas y azules de Ucrania, pero tuvieron miedo de enfrentarse solos a la manifestación, y fueron puestos bajo protección policial para evitar un altercado. En Ucrania suena cada vez con más fuerza una posible revuelta contra Zelensky, que ha implantado un régimen nazi, y está reaccionando con mucha virulencia contra todo el que le pueda hacer sombra. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, reconoció a Zelensky como un tirano que está estrangulando a Ucrania y afirmó que Ucrania ha tomado el camino del autoritarismo. En una entrevista con la revista alemana Spiegel, dijo que como resultado de las acciones del presidente, prácticamente no quedan instituciones de poder independientes en Ucrania. Y el país avanza activamente hacia el autoritarismo, en el que todo depende del estado de ánimo de una persona. Por el momento solo queda una institución independiente, pero está bajo una enorme presión, el gobierno local, se quejó Klitschko, según él, durante un año y medio después del inicio de la operación rusa en Ucrania, no mantuvo ni una sola reunión ni conversación telefónica con Zelensky. El periódico alemán Spiegel recuerda que en varias grandes ciudades de Ucrania, los alcaldes electos fueron destituidos de sus cargos por una simple decisión judicial, por ejemplo, el jefe de Chernigov. Según Vitaly Klitschko, la administración presidencial ve a los alcaldes como un atavismo y un obstáculo para la centralización de las estructuras de poder en el país. Por su parte, Zelensky ordenó al Servicio de Seguridad de Ucrania preparar el arresto de Petro Poroshenko, y el de un colaborador más cercano de Vitaly Klitschko, Artur Palatny, así lo informó el exdiputado popular de la Rada Ilya Kiva, citando una fuente en la oficina del presidente de Ucrania.
El propio alcalde de Kiev tiene un lobby demasiado fuerte en Alemania y su arresto complicará las relaciones entre Kiev y Berlín, lo que afectará a la ayuda financiera de Europa. Por lo que el objetivo del Servicio de Seguridad de Ucrania es Palatny, subrayó el exdiputado de la Rada Suprema. Petro Poroshenko es hoy una presa fácil para Zelensky, y aunque recibió garantías de inmunidad de Washington, ahora Zelensky se dirige cada vez más en busca de protección a Londres, porque las garantías de la Casa Blanca en Ucrania casi no funcionan, dijo el diputado Ilya Kiva. En la sede del gobierno ucraniano, odian cada vez más al presidente Zelensky, que se ve angustiado. Y si Klitschko, Poroshenko y Zaluzny no se adelantan, la dictadura de Zelensky durará mucho tiempo, concluyó el exdiputado popular de la Rada. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, habló con dureza y dijo que Zelensky no ha abandonado las instituciones independientes en el país. Ucrania comenzó a experimentar un grave colapso político y social, ya que Estados Unidos y el Reino Unido también están inmersos en una lucha por su influencia en Ucrania. Naturalmente, la brecha se intensifica y Ucrania ha comenzado a avanzar hacia un posible golpe o incluso una guerra civil. En cuanto a la neumonía que se está extendiendo por todo el mundo, empieza a recordarnos a la anterior, de la que la Organización Mundial de la Salud dijo ayer mismo, que murieron 15 millones de personas a causa del coronavirus en todo el mundo. De momento, en el aeropuerto internacional de Shanghái, la ciudad más grande de China, han comenzado nuevamente a realizar pruebas de detección de COVID-19. Aunque esta vez la pandemia que se está extendiendo es de una afección pulmonar que afecta más a los niños, y que ya ha sido detectada y dada a conocer en Estados Unidos y en Alemania. Un brote misterioso de neumonía conocido como síndrome de pulmón blanco ha surgido en varias partes de China, y ahora, Ohio se convierte en el primer lugar estadounidense en informar sobre un brote de la enfermedad. Este fenómeno ha llevado a un número extremadamente alto de hospitalizaciones infantiles. La proporción de casos en Ohio ha superado el promedio habitual, y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos ha reconocido que aunque a nivel nacional los casos no son extraordinarios, la propagación de la enfermedad ha levantado preocupaciones. Las autoridades de Ohio comunican que la investigación sigue en marcha, y aunque la enfermedad no parece ser nueva, podría tratarse de varias infecciones comunes ocurriendo simultáneamente. Se han registrado casos positivos para Mycoplasma pneumoniae, una infección pulmonar bacteriana, cuya resistencia a los antibióticos comunes es elevada. Varias teorías intentan explicar por qué los niños son más susceptibles a esta enfermedad, incluyendo posibles efectos de los confinamientos, o el uso continuo de mascarillas que podrían haber debilitado sus sistemas inmunológicos. Los médicos resaltan la importancia de la prevención, especialmente durante las reuniones familiares. La higiene de manos, cubrirse la boca al toser y mantener las vacunas al día son medidas clave. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y fatiga. Los funcionarios de salud del condado de Warren consideran que el aumento de casos de neumonía podría estar relacionado con un repunte de los casos que normalmente se ven en un mismo periodo. Ohio no es la única zona afectada fuera de China, ya que los Países Bajos y Dinamarca también han informado sobre incrementos misteriosos en los casos de neumonía ambulante, especialmente entre los niños más jóvenes. Es un recordatorio de que los brotes epidémicos pueden surgir rápidamente y tener un impacto significativo en las comunidades afectadas. Adicionalmente, las mismas cepas han emergido en otros lugares y ha afectado primordialmente a niños, con la detección de al menos 3 patógenos comunes en la población estadounidense. Resulta incierto el motivo del aumento repentino de casos, y los expertos continúan analizando la situación, y aunque no se ha detectado ningún nuevo patógeno, el hecho ha causado alarma y cautela entre la comunidad científica y médica. También en Alemania se ha registrado una propagación de la neumonía por micoplasma, que afecta principalmente a los niños, informa la revista Focus citando a médicos de hospitales de varias regiones. Según la publicación, los informes de casos de neumonía por micoplasma entre niños de 5 a 16 años provienen de muchas regiones del país. Vemos infecciones causadas por micoplasmas, algunas de ellas graves, citando Focus a un neumólogo de la Clínica Infantil Altona de Hamburgo.
Los síntomas de la enfermedad incluyen tos intensa y estrechamiento de las vías respiratorias, y la mayoría de los niños y adolescentes reciben tratamiento hospitalario en un plazo de 7 a 10 días. La enfermedad se acompaña de complicaciones raras, como la inflamación de las membranas mucosas. Al mismo tiempo, actualmente no se conocen casos de enfermedades graves que requieran ventilación artificial. Anteriormente, la representante de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris, dijo que no se considera que los brotes de neumonía por micoplasma tengan potencial pandémico. A mediados de octubre, representantes de la Comisión Nacional de Salud de China informaron de un aumento en la incidencia de enfermedades respiratorias en el país. Las autoridades chinas atribuyeron el aumento al levantamiento de las restricciones por la COVID-19 y a la circulación de patógenos conocidos, entre ellos la gripe, la neumonía por micoplasma, el virus respiratorio sincitial, y la COVID-19. A finales de noviembre, varios medios de comunicación informaron sobre neumonías no diagnosticadas en niños del norte de China. Anteriormente se conoció que en China hay un aumento de la incidencia de neumonía, principalmente entre los niños, mayormente en Beijing y la provincia de Liaoning, así como de la gripe. Pero a nadie se nos escapa que esto solo tiene la función de no alarmarnos, pero si recordamos lo que dijo Bill Gates, al poco tiempo de terminado el confinamiento por el COVID. Dijo que tenemos que estar preparados porque no tardará mucho en salir una nueva pandemia que será más virulenta que la del COVID. Esto es todo amigos, reciban un saludo.